Bé, ara anem a escoltar de la paraula pel nostre germà Oliver. Ell m'ha demanat que llegís la porció bíblica que ens desenvoluparà avui. Llavors, si estem atents, vaig a llegir-la, a veure si ho sé fer amb una tonalitat adient. Vosaltres ja heu sentit parlar de com em comportava quan era en el judaïsme. Perseguia amb fúria l'Església de Déu i la volia destruir. I amb l'observança del judaïsme sobrepassava molts companys de la meva edat, ja que era molt celós de les tradicions dels meus pares. Però el que m'havia escollit des de les entranyes de la mare em va cridar per la seva gràcia. Quan a ell li sembla bé, em va revelar el seu fill perquè jo l'anunciés als pagans. Tot seguit, sense recórrer a cap pare humà i sense pujar a Jerusalem a trobar els qui eren apòstols abans que jo, me'n vaig anar a l'Aràbia i després vaig tornar a Damasc. No us he dit el tros que era, és a Gàlates 1:13 al 2:10. Més tard, al cap de 3 anys, vaig pujar a Jerusalem per conèixer Cefas i vaig passar 15 dies amb ell. Dels altres apòstols no en vaig veure cap, fora de Jaume, el germà del Senyor. I això que us escric és veritat, Déu sap que no menteixo. Després me'n vaig anar a les regions de Síria i Cilícia. Però les esglésies de Crist que són a Judea no em coneixien personalment. Només sentien a dir: el qui abans ens perseguia ara anuncia la fe que havia volgut destruir i donaven glòria a Déu per causa meva. Passats 14 anys vaig tornar a pujar a Jerusalem amb Bernabé. M'hi vaig emportar també Titus. Vaig pujar-hi mogut per una revelació i, en una conversa privada amb els dirigents tinguts amb més consideració, vaig exposar l'evangeli que anuncio als pagans. Jo no volia córrer o haver corregut en va. Doncs bé, ni tan sols van exigir que se circuncidés el meu company Titus, que era grec. Això és el que desitjaven alguns falsos germans, intrusos que s'havien infiltrat per espiar la llibertat que tenim en Jesucrist i reduir-nos a l'esclavatge. Però ni per un instant no vam cedir ni ens hi vam subjectar. Volíem que es mantingués entre vosaltres la veritat de l'Evangeli. Pel que fa als qui eren considerats dirigents, poc m'importa els que eren. Déu no fa distinció de persones. No em van imposar res, ben al contrari. Van veure que Déu m'havia confiat l'evangelització dels incircuncisos, igual com havia confiat a Pere la dels circuncisos. Aquell que amb el seu poder va fer de Pere l'apòstol dels circuncisos, va fer també de mi l'apòstol dels pagans. Per això Jaume, Cefas i Joan, considerats com a columnes, van reconèixer la gràcia que m'ha estat concedida i en senyal de comunió ens donaren la mà, a Bernabé i a mi, perquè nosaltres anéssim als pagans i ells als circuncisos. Només ens van demanar que ens recordéssim dels seus pobres, cosa que he procurat de fer amb tot l'interès. Gracias, Xavi. El PowerPoint lo podréis tener si lo queréis. No hace falta hacer fotos o tomar muchas notas. Hay muchas cosas escritas, otras que no. Hermanas, hermanos, es un placer para mí hablar de cómo Pablo tenía que hablar en esta carta a los Gálatas. El libro de Hechos nos ayuda mucho también a ver los contextos. Permite contrastar también lo que el historiador Lucas, que era griego, era probablemente incircunciso. Hablando de circuncisión, os voy a hacer una revelación en exclusiva. Solo me imagino, mi mujer lo sabe. A ver. Tema de circuncisión. ¡Wow! Oliver se va a circuncidar. Sí, señor. Ahora bien, si se deja la noticia así y yo no digo nada, puede haber problemas.
Imaginaos, imaginaos lo que algunos podrían pensar. Pues bueno, se ha llevado, está con unos grupos de estos judaizantes que dicen que hay que volver a la ley de Moisés, no voy a escuchar más sus predicaciones, pero yo no tengo tanto problema como Pablo. Pablo sí que tenía que defenderse y en muchos capítulos hablaba a los corintios, a los gálatas. Yo no tengo ningún problema. ¿Por qué? Si es cierto que me voy a... El martes pasado me lo han dicho, además. Pero hay una razón muy, muy importante y válida que no tiene nada como un tema religioso. Es lo que se llama la fimosis del adulto. Ya está. Así que ya he despejado toda duda, todo rumor posible. Ya lo tengo mucho más fácil que Pablo. Pablo sí que tenía que luchar y mucho. El testimonio de Pablo es muy interesante y nos da una pauta también para algo que os quería animar a hacer, si no lo habéis hecho todavía. Preparar vuestro propio testimonio personal de cómo antes vivías, cómo os habéis convertido y cómo Dios ha transformado vuestra vida. Yo creo que es algo muy poderoso para evangelizar, porque es algo que no se puede rebatir, es tu vida, es tu experiencia. Yo sé que algunos lo habéis hecho, incluso lo podéis poner por escrito, yo realmente lo recomiendo. Y Pauto nos da pautas también, nos da pautas porque hay 3 partes en este pasaje que nos ha leído Xavi. Hay 3 partes, hay el antes, el camino a Damasco, el durante, cuando se convirtió, y el después. Y la tercera parte es muy importante porque tenía que explicar con detalles su agenda para evitar los rumores que podían haber o las calumnias, rebatir las calumnias que había recibido, ¿no? Así que vemos estas 3 partes en su testimonio. Es un testimonio que da para defenderse, explica su evangelio, el evangelio en Jerusalén, que no tiene nada que ver, en el sentido de que él lo ha recibido directamente del Señor. No ha consultado con los otros, directamente, incluso empezaba a predicar en Damasco poco tiempo después de su conversión, porque Dios le había dado una revelación de quién era, que era el Mesías que él esperaba. Y era un piadoso fariseo que esperaba el Mesías y se había equivocado. Tenía los ojos totalmente cegados a no haber visto que Jesús era la respuesta. Así que su motivación, lo hemos visto la semana pasada, cuando Gerard nos ha dicho que, nos ha recordado el versículo 7, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. ¿Y cómo lo hacían? Pues había 2 maneras, desacreditando a Pablo, diciendo que era apóstol de segunda categoría, ¿no? O, no es de los 12, él no ha vivido con Jesús, bueno, y también cambiando su evangelio, porque muchos eran judaizantes y no querían perder toda la ley y querían obligar incluso a cristianos a circuncidarse, por ejemplo, ¿no? Así que tiene Pablo que dar detalles de su vida. Hay un solo evangelio. Eso es lo que machaca, lo que dice en este pasaje que hemos visto a lo largo de también su vida. Él lo ha recibido directamente del Señor. Otros han tenido 3 años para estar con el Señor y luego Pentecostés, luego el Espíritu Santo les ha guiado a entender plenamente cómo explicar la resurrección de Jesús, el porqué de la muerte y resurrección de Jesús. Así que tiene que dar detalle. Hay todo parecido a lo que encontramos en nuestras cartas, que también los corintios tenían también a veces, se dejaban meter goles, ¿no? Y aquí hay el texto que dice, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligáis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes superapóstoles, dicen algunas traducciones, ¿no? Aunque nada soy, con todas las señales de apóstol han sido hechos entre vosotros en toda paciencia, señales, prodigios y milagros. Él no es que se jactaba, sino que quería que reconocieran que era igual que los demás, no menos, igual que los demás. Es verdad, había sido muy espectacular su forma de ser llamado, desde luego, camino de Damasco. Así que va a hablar del antes, como os decía,
estos versículos 13 y 14, y es menudo Saulo, ¿eh? Era un fanático violento que quería destruir la iglesia. Habéis escuchado en catalán, ahora los digo en castellano, ¿no? La motivación que tenía es que estaba muy celoso de la religión de sus padres, de sus antepasados, pero sin conocimiento de la verdad de Dios. Estaba ciego, ¿no? Y escribía en la carta a los romanos también algo que había superado, pero que reconocía de muchos de su pueblo que no habían aceptado todavía a Jesús. Decía en Romanos 10, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y seguramente estaba pensando en él, yo también antes, ¿no? Por ignorancia. Habla de la ignorancia, pero también de la incredulidad, las dos cosas. A Timoteo dice lo siguiente, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, lo hice por ignorancia en incredulidad, las dos cosas. Pablo es un caso extremo. Tenemos aquí la T no es la T de Tiscar, la T es la T de la cruz, Niki Cruz. Ha venido a Barcelona, quizá algunos han podido escucharle. El testimonio de Niki Cruz es realmente muy espectacular, gracias al valor de David Wilkerson. Así, aquí por los años 58 del siglo pasado, hablo a los jóvenes, ¿no? Seguramente habéis oído hablar de La Cruz y del Puñal, este libro que había sido realmente un gran éxito de ventas. Hoy día tiene 86 años, todavía está entre nosotros en esta tierra, Niki Cruz. Yo sé que yo no puedo compararme con Pablo ni con Niki Cruz, pero tú tienes, como yo, un testimonio que dar. El antes, el camino de Damasco que tú has tenido, cada uno tiene su camino de Damasco, a veces uno más espectacular que otros, claro, pero sí que tenemos un mensaje, un testimonio que dar de lo que Cristo ha hecho, ha transformado nuestra vida. Y es realmente algo que va a impactar a las personas a las cuales podrás decírselo, ¿no? Así que podéis imaginar la transformación tremenda que ha sido. Este Niki Cruz era un jefe de pandilla muy importante, los Mau Maus, los que habéis visto la película lo recordaréis, y luego se convirtió bastante rápidamente, cambió de vida, llegó realmente a predicar el Evangelio después, pero era un asesino, había matado, y él realmente es un trofeo de la gloria de Dios, de la gracia de Dios también, como Pablo, ¿no? Hay casos así. Y si Dios puede convertir a un Saulo y a un Niki Cruz, no puedas decir tú en tu corazón, mira, es que a esta persona no le voy a compartir porque no va a creer. Puede hacer milagros Dios, así que no te desanimes, ¿no? Incluso si, bueno, hay que orar, ¿no? Pero no hay que desanimarse nunca. Había una de las cosas, bueno, era como un inquisidor, como un Torquemada antes. Era realmente terrible. Pero el cambio entonces será muy, muy importante para él, porque predicará más tarde lo que él condenaba, justamente. Así que fue algo realmente tremendo. Y una de las cosas que más repataleaba a Pablo, a Saulo, de Jesús, es cuando se ha enterado, porque quizá él personalmente no estaba presente, de que Jesús a menudo decía, os fue dicho, y mencionando la tradición de los ancianos, ¿no? Pero yo os digo, y lo que le repataleaba mucho antes es que Jesús tocaba algo sagrado para él, la tradición de los antepasados, que incluía la ley oral. Hay que saber que también había, además de la palabra escrita, había la ley oral y ciertas cosas. La idea era evitar que la gente peque, pero habían añadido bastante cosas también, que luego fue la Mishnah y el Talmud, más adelante escrito, ¿no? Pero Saúl era más papista que el Papa, como se suele decir. Era súper fanático y no podía tolerar que este Jesús y la memoria de este Jesús y los discípulos de este Jesús pudiesen seguir en vida incluso. Era un asesino, quería realmente, era un terrorista, un Torquemada terrible, ¿no? Que no le dolía las prendas, para torturar si hacía falta. Y veremos bastante otros testimonios de cómo era antes. Perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Es lo que decía él, yo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios.
Lucas en Hechos también da más detalles. Por ejemplo, dice, Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. En el capítulo 26, sobre el final, Pablo recuerda al final de Hechos, yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Y cuando los mataron, ojo, plural, no solo Esteban, un caso aislado, ¿no? Cuando los mataron, yo di mi voto. El de la muerte de Esteban, entre otros. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, nada menos. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Por qué? Como en el caso de Damasco, para extraditarles, hacerle camino de vuelta a Jerusalén, para que tuviesen un juicio y que fuesen condenados. Así era el Saulo. Tenemos aquí la esencia del fanatismo terrorista, un encarnizamiento, una furia, una obstinación implacable, algo despiadado, cueste lo que cueste. El fin, que era erradicar la iglesia, justifica todos los medios. Y fijaos, nadie ni nada podía parar los pies a Saulo, salvo Dios. Ningún medio psicológico, solo Dios y Dios solo, podía alcanzarle, pararle los pies. Y venimos ahora al momento del camino de Damasco, ¿no? Probablemente estamos en el año 36 después de Cristo, han pasado pocos años después de la Pentecostés, y tenemos aquí un gran contraste en el testimonio, porque va a cambiar de sujeto. Antes decía, yo hacía esto, ahora es Dios. Dios. Me encanta como en varios pasajes en la Biblia, pero Dios. Si Dios hubiese dejado a la humanidad ahí en el pecado, no estaríamos aquí. Pero Dios es, como sabéis en Efesios 2:4, Dios que es rico en misericordia. Antes había dicho, éramos todos por naturaleza hijos de ira, merecíamos la condenación, ¿no? Pero Dios, que es misericordioso y rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, siendo muertos en pecados, nos dio vida. Eso es precioso de ver. Entonces, aquí, en esta segunda parte de su testimonio, habla de lo que le pasó, cómo Dios le paró en seco. Pero interesante, cuando estudias bien lo que le pasa en el camino de Damasco, ves que Dios le permite reflexionar, pensar, no le viola su personalidad, le respeta en su personalidad y le hace preguntas. ¿Por qué me persigues, por ejemplo? Y le hace pensar, le hace preguntas, y hubiera podido decir, no, esto viene del diablo, no lo quiero aceptar. No, hubiera podido resistirse y desobedecer, pero no lo hizo, gracias a Dios. Y porque Dios intervino de una forma preciosa, soberana. Me apartó desde el vientre de mi madre. Fijaos, en el versículo 15, vemos ahora realmente que Pablo, después de reflexionar sobre lo que le ha pasado en el camino de Damasco, se podía comparar con otros como Jacob o como Jeremías, otros de la Biblia. Jacob, ¿os acordáis? Él mismo lo recuerda en Romanos, que tenía un hermano gemelo, ¿no? El Esaú. Y fue Jacob antes de nacer, incluso, escogido, y no su hermano gemelo Esaú, por ejemplo. Y quizá el caso más típico de un profeta es Jeremías. Jeremías, Dios le revela a Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Interesante, porque a Pablo, o a Saulo Pablo, le va a decir, tú vas a ser mi testigo a las naciones también. Decía Lucas en el Hechos 9:15, hablando, Dios habla, ¿no? Es instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que ha sido llamado de una forma espectacular y estaban algunos, porque tenía un pequeño séquito,
porque iba a tener que encarcelar a gente, tenía que tener algunas personas con él. Caballo no sabemos si tenías, probablemente, porque había bastantes kilómetros que habían recorrido, 241 he calculado, ¿no? Era mucho, durante bastantes días habían quizá cabalgado, y por eso dicen algunos se cayó del caballo. No lo dice el texto, pero es posible, es posible. Así que instrumento es este. Y va a realmente, sí, entender que su vida ahora tiene un cambiazo tremendo y que ahora ha sido llamado directamente por Dios. Y es la iniciativa de Dios en su gracia, en su amor inmerecido. Dios le llamó para revelar a su Hijo, dice, en mí, de una forma privada, pero destinada esta revelación es también para el beneficio de todos los no judíos. Y Pablo recibió el encargo de predicar no la ley de Moisés, como lo deseaban los judaizantes, ¿no?, sino la buena nueva. Y es interesante, la palabra que se usa para anunciar es la palabra, de hecho, en el griego, evangelizar. Evangelizar, dar la buena noticia de Jesús. En mí, si bien fue también un poco externa, porque había gente que dieron una luz muy extraña, ¿no?, y oyeron también, pero realmente dice Pablo incluso que vio a Jesucristo resucitado. Hay un pasaje en 1 Corintios 9 que lo dice: ¿no he visto a Jesús, el Señor nuestro? Bueno, pero fue esencialmente una iluminación interior en su alma. Dios alumbró su corazón, como dijo también en una de sus cartas, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y esta revelación le marcó para vida, le impregnó, de forma que la podía revelar a otros, se podía explicar lo que Dios había hecho en su vida, ¿no? Es la conversión que incluso podríamos decir que es una prueba de la verdad del Nuevo Testamento, porque ha escrito 13 cartas por lo menos en el Nuevo Testamento, la revelación en el Señor. ¿Por qué digo esto? Alguien escribió en el siglo XVII que esta conversión es, y cito, una demostración suficiente para probar que el cristianismo es de revelación divina. Pablo no era un impostor, ni un entusiasta iluminado por su propia gran imaginación, ni engañado por el fraude de otros. Pero además, ahora, convertido, tenía todas las de perder. Tenía realmente todas las de perder. Porque se jugaba la vida, se jugaba la herencia y probablemente la perdió. Porque cuando se fue a Tarso, no tenemos detalles, pero sí en una carta dice, en Filipenses 3:8, por amor de Jesús lo he perdido todo. Era de una familia acaudalada y muy probablemente perdió la herencia, porque su familia no quiso saber nada de su evangelio. En conclusión, ni su misión apostólica a los no judíos, ni su mensaje del evangelio eran de origen humano, venían directamente de Dios. Es lo que quería hacer y lo va a probar con la agenda que va a dar después. Después va a explicar su agenda. Y va a dar detalles, y la mayor parte de la sección habla de esto. Los detalles de su agenda después de su conversión. La meta era despejar dudas y falsos rumores. Y la expresión es importante, no consulté con nadie. Bueno, dice el texto literalmente, con carne y sangre. Me significa con nadie, ninguna persona, que se llama Pedro, Juan o lo que sea, ¿no? Por cierto, Ananías le visitó, pero no habló del evangelio con él, ni con ninguno de los apóstoles de Jerusalén, antes de su primera visita, que fue 3 años más tarde, como lo explica. Entonces explica muy bien su testimonio, en detalle su agenda. Y tiene 3 coartadas. 3 coartadas explicando lo que pasó y denunciando las calumnias que había recibido de otros, de falsos hermanos, dice él, ¿no? La primera coartada, en el versículo 17 del capítulo 1, dice que
fui a Arabia, lo dice, fui a Arabia. Y justo después de su conversión, Pablo predicó algún tiempo en Damasco. Dice el texto, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas de Damasco, diciendo que este era Hijo de Dios. Interesante, porque esta expresión se halla únicamente aquí en el libro de Hechos. Hijo de Dios. Y lo que muestra que ya tan temprano, después de su conversión, su evangelio estaba ya claramente definido. Pero luego se fue a Arabia. Interesante, 3 años de oscuridad, podemos decir, porque no tenemos detalles. Oscuridad en ese sentido. Era luminosa para él. ¿Por qué? Porque quería estar tranquilo. Muy probablemente la razón por estos 3 años es que quería meditar en lo que le había pasado en el camino a Damasco. Meditar en las Escrituras. ¿Os acordáis lo que hizo Jesús resucitado a los discípulos de Maús? Yo he pensado en esto, ¿no? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús resucitado les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y Pablo era un gran conocedor de las Escrituras. Y seguramente ahí, en el desierto de Arabia, que no estaba muy lejos de Damasco, estaba más al norte de Damasco o al sur, pero no muy lejos, estaba tranquilo. En un desierto uno está muy tranquilo, no hay nada para perturbarte, ¿verdad? Estaba meditando sobre su conversión, pero también sobre todo lo que había aprendido de la palabra de Dios para reevaluarlo con la persona de Jesús, su Mesías, que él había en primer lugar desechado, pero ahora lo aceptaba y sabía que lo estaba preparando. Algunos han dicho que era como una compensación de los 3 años que no había podido estar entre los 12 estando con Jesús. Ahora tenía Jesús para él solo durante 3 años. Así que, coartadas, explica lo que ha pasado. No he consultado con nadie. Luego, segunda coartada. Fue a Jerusalén, sí, pero 3 años más tarde, y muy brevemente, 2 semanas, 15 días. Esto coincide con lo que sabemos de Hechos 9:26. Estamos entonces más o menos al año 39, 3 años después de su conversión, y solo 2 semanas para ver a Pedro y Santiago, el hermano de Jesús. Y por iniciativa propia, muy importante esto, ¿no? No ha sido convocado por los 12, ven aquí, no era para aprender algo de parte de Pedro, sino para verlo, conversar. No tanto pudo aprender de Pedro con tan poco tiempo, no da para tanto, ¿no? Y además nos dice el texto que estaba evangelizando también en Jerusalén. Vaya valor, menudo valor tenía. Había evangelizado en Damasco y le querían matar, sabéis cómo fue descolgado por la muralla en una cesta. Predicó también en Jerusalén y siempre querían matarle, porque era muy conocido. La tentación hubiera sido, bueno, yo me marcho, me voy a la India o lo que sea, porque aquí estoy muy conocido y voy a tener problemas. Pero Pablo no era una persona así. Pablo sabía que Dios le había llamado, pero se estaba preparando muchos disgustos, sabiendo que Dios iba a estar con él, pero que iba a padecer. Se lo dijo directamente, tú vas a padecer por mí. Él aceptó el encargo. Así que en la boca del lobo, estaba en la boca del lobo y predicó en Jerusalén también. Pero es interesante cómo Dios, tanto con sus hermanos en la fe como en visiones, en el capítulo 22 de Hechos, todavía no hemos llegado a nuestro estudio, pero ya llegará, tuvo una visión en esta visita que encontramos en Hechos 22, 17 y siguientes, y explica Lucas, bueno, sí, es Pablo, pero Lucas lo escribe, en éxtasis vi a Jesús que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y de hecho, en su testimonio explica que se ha alejado de Jerusalén. Estaba en Siria, en Cilicia, en Tarso, pero no estaba en Jerusalén. Salvo tuvo una segunda visita que veremos más adelante, ¿no? 14 años más tarde. Tercera coartada, vamos avanzando. Sí, tenía un valor tremendo. Para mí es increíble pensando lo que se jugaba.
hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba, fijaos, os acordáis de Esteban, ¿no? Pero estaba en medio de los mismos que estaban apedreando a Esteban, diciéndoles que todo lo que Esteban decía era cierto. Y entonces, claro, él pensaba quizá, bueno, si yo me convertí siendo tan opuesto, también otros pueden, ¿no? Ese es su razonamiento, ¿no? Pero, bueno, ellos no habían cambiado. Él sí había cambiado, pero ellos no, y le querían matar también. Así que decidieron mandarle a Cesarea y luego ir para el norte, ¿no? Resumiendo, va a Jerusalén solo 3 años después de su conversión, solo 2 semanas para ver a Pedro y Santiago, hermano de Jesús, por lo que es ridículo sugerir que aprendió su evangelio gracias a los apóstoles de Jerusalén. Ya lo predicaba desde mucho tiempo, desde su conversión. Tercera coartada. Versículos 20 a 24. Fue a Siria y Cilicia. Su vida estaba en peligro porque estaba predicando a todos. Y le llevaron hasta Cesarea, nos dice el texto, y le enviaron a Tarso, el texto de Hechos. Si aquí hay pasajes que no están en Gálatas, es que están en Hechos, ¿no? Hay que hacer un malabarismo, es bastante complicado a veces de ir de Gálatas a Hechos para entender realmente la sucesión de los acontecimientos, ¿no? Lejos de Jerusalén, es la idea, lejos de Jerusalén. Y no lo conocían personalmente, sino gracias a lo que llamamos en francés el teléfono árabe, o aquí el rum rum, el rum rum, porque ahí no había medios de los nuestros para hacer videoconferencias, estas cosas. Entonces, habían oído que pues el que perseguía ahora predicaba lo que antes perseguía. Y tan solo 14 años más tarde, probablemente sobre el año 50, hizo una segunda visita a Jerusalén, con un mayor intercambio con los apóstoles, pero en esta época su evangelio estaba muy rodado, ya había predicado, ¿no? Y sí, solo 14 años, podéis imaginar, mucho tiempo había pasado ya. Entonces pasó realmente el resto de este tiempo lejos de Jerusalén, sea en Arabia, en Damasco, en Siria, en Cilicia, bastante lejos de los de Jerusalén. No le influenciaron para nada los 12, es lo que tenía que argumentar. Hay un dilema aquí. Con estas sólidas pruebas históricas y autobiográficas, ¿aceptamos el relato de Pablo, que fue ratificado por Lucas en Hechos, en lo que se refiere al origen de su mensaje? ¿O pensamos que se lo inventó? ¿O pensamos otra cosa? ¿Creemos que su evangelio no era de los hombres, sino de Dios? ¿Lo creemos? Ahora hay un problema, porque si tú rechazas a Pablo, rechazas también la palabra de Dios, rechazas a Dios. Así que vemos que su vida, su conversión, es realmente un elemento muy importante de la verdad. No podía ser de otra manera. Jesús también es el Hijo de Dios. ¿Os acordáis el trilema, no? O era loco, o era completamente mentiroso, o era realmente el Hijo de Dios. Lo mismo, bueno, no lo mismo, pero bastante parecido con el caso de Pablo. Un solo evangelio. Sabéis que tenía una bestia negra, o varias bestias negras, pero la pesadilla que tenía en su vida, en su ministerio, era la actividad insidiosa de los falsos maestros, falsos hermanos, los judaizantes. Le seguían por donde iba, como tábanos, ¿no? Y cuando se marchaba de un área en la que había evangelizado, sembraban dudas sobre él, contestando su autoridad y deformando su evangelio. Y para él era una pesadilla. Uy, Señor, ayúdame. ¿Cuántas veces tenía que orar, no? Hoy día los teólogos liberales a veces no aceptan la autoridad de los escritos de Pablo, oponiéndoles a la palabra de Jesús, pero enseñaban lo mismo. Eso es un poco estúpido, pero no creen en la inspiración de la Biblia, ¿no? Olvidan o niegan que era un apóstol de Jesucristo que fue de manera única llamado, de forma muy única, muy diferente de los demás apóstoles, y encargado de una misión, que fue autorizado e inspirado para predicar en el nombre de Jesús.
pasan por alto los versículos 11 y 12, que su evangelio no viene de los hombres, sino de Jesucristo. Lo pasan por alto, por el foro. El plan o la táctica de estos falsos maestros era socavar la autoridad de Pablo, insinuando que su evangelio es diferente del de Pedro y de los demás. La Iglesia tiene ahora dos evangelios, el de Pedro y el de Pablo, cada uno afirmando el origen divino de su evangelio. Querían confundir, y metían luego la circuncisión, bueno, podían luego arreglárselas, pero ahora, ¿cuál vamos a aceptar? ¿El de Pedro o el de Pablo? ¿Cómo vamos a seguir a Pablo si está solo? Si está solo, una apariencia lógica y bonita, es su evangelio. Si se contradicen los apóstoles, ¿cómo vamos a seguir a Pablo? Era un argumento especioso. Una palabra que es muy conocida, y la he visto en el diccionario, especioso o capcioso. ¿Sí? Capcioso es más conocido. La definición es que tiene solo una apariencia lógica y bonita, pero que no tiene valor y engaña. El argumento era, se contradicen los apóstoles, y no era verdad. Pero intentaban romper esta unidad existente entre todos los apóstoles. En el capítulo 1 explicó que su evangelio venía de Dios y no del hombre. Y ahora, en estos 10 versículos del capítulo 2, muestra que su evangelio es precisamente el mismo que el de los demás apóstoles. Había explicado que solo había hecho una corta visita de 2 semanas, 3 años antes de su conversión, viendo solo a Pedro y Santiago, ¿no? Ahora habla de una segunda visita, probablemente 14 años después de su conversión, esto es sobre el año 50. Y hay 2 elementos destacados en esta segunda visita que vamos a ver ahora. Los acompañantes, Bernabé y Tito, y la valoración de su mensaje, el mensaje de Pablo, ¿no? Interesante los acompañantes, muy diferente uno de otro. Bernabé era un judío que le ayudaba en la evangelización desde los principios, el que había introducido a Pablo al círculo también de los apóstoles, ¿no? Porque había mucho recelo. ¿Qué pasa? ¿Será posible que éste se haya convertido? A veces pensamos que es imposible que éste se convierta, ¿no? Era judío Bernabé y Tito, en cambio, era un griego. O sea, no judío, incircunciso. Tito era fruto de la misión entre los gentiles que contestaban los judaizantes. Y luego el evangelio, en segundo elemento, ¿no? Destacado. En esta segunda visita Pablo expuso a los demás apóstoles el evangelio que predicaba a los gentiles. Muy importante. No era la razón de su visita, obedecía a una revelación divina. O sea, no había sido convocado por la junta de los 12, de los apóstoles de Jerusalén, para ponerle en el banquillo o interrogarle aplicando un 3er grado. Nada de eso. No sabemos la naturaleza exacta de esta revelación divina, pero bien podría referirse a la predicción de hambruna del profeta Agabo, de Hechos 11, 27 y siguiente, a raíz de la cual Pablo y Bernabé fueron enviados a Jerusalén para llevar un donativo de los creyentes de Antioquía. En este tiempo había hambres. En los años 40 hubo varias hambres, nos dicen los historiadores. Además, las conversaciones entre Pablo y los demás apóstoles no eran una conferencia oficial, sino una simple consulta privada. Una consulta en que Pablo expuso el evangelio que predicaba a los gentiles, dando como motivo para la misma que no quería correr o haber corrido en vano. O sea, no quería que todo su trabajo, pasado y futuro, fuera comprometido especialmente por causa de los judaizantes. No porque tenía dudas o vacilaciones en cuanto a su evangelio, que precisaba de consejos y de ser tranquilizado. No. Ya había predicado desde hace mucho tiempo este evangelio. No. La razón era que temía que su ministerio pasado y presente sea comprometido por los judaizantes. Era para invertir la influencia de estos últimos, no para reforzar sus propias convicciones que les expuso el evangelio. La situación era tensa, era un momento muy importante en la historia de la Iglesia, que
se sepa esto, ¿no? Crítica la situación, tensa, peligrosa. Tomó riesgos aquí Pablo, se arriesgó. Había mucho en juego, mucho en juego. Pero a la vez era una magnífica ocasión para aclarar las cosas, evitar todo malentendido, lo que he hecho yo en los primeros segundos para hablar de mi circuncisión, evitar todo malentendido y mostrar plena unidad entre los apóstoles en el porvenir de la Iglesia. No hay dos evangelios, no hay dos. Y ahora venían muchas preguntas y que muestra la tensión, ¿no? El hecho de que el cristiano Tito fuera incircunciso y sin deseo de circuncidarse, ¿será un obstáculo para ser aceptado plenamente entre los creyentes de Jerusalén? Otra pregunta, ¿aceptarán el evangelio de Pablo o intentarán modificarlo de una forma u otra? ¿Es un problema la incircuncisión de Tito? Muchas preguntas. Pero detrás de todas estas preguntas hay un elemento, una cuestión fundamental, la libertad en Cristo. En el capítulo 5, versículo 1, había dicho claramente en su carta a los Gálatas, estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esto era el principio clave, porque su evangelio no fue en nada contradicho por los 12. Pablo cuenta a sus lectores Gálatas lo que ocurrió en dicha consulta. Y dice, no solo Tito no fue obligado a circuncidarse, sino que su evangelio para los gentiles no fue en nada ni contradicho, ni mínimamente modificado por los demás apóstoles. En esta expresión, nada nuevo me comunicaron. Visto bueno, si queréis, visto bueno. Y vemos retrospectivamente la audacia que tenía Pablo. Provocación al traer a Tito, por ejemplo, ¿no? No, pero tenía que luchar de forma terrible contra los pseudo-cristianos. Era algo temerario, así, de parte de Pablo, llegar en el cuartel general de la Iglesia Madre de Jerusalén con un Tito incircunciso entre sus maletas. Hubiera podido ser visto como una provocación deliberada de su parte. Pero no quería provocar ni suscitar querellas, Pablo, sino presentar el principio de la sola fide, solo la fe en Cristo, la libertad en Cristo. Los judíos y los gentiles son aceptados por Dios sobre una misma condición, la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo salva, no hay que añadir nada. No debe haber ninguna discriminación si unos son o no son circuncidados. Era difícil la lucha porque tenía realmente adversarios muy coriaces y no era tierno con ellos, no era tierno. Hasta incluso en su carta le dice, ojalá, ¿qué le dice? Ojalá se mutilasen los que os perturban, haciendo alusión a la circuncisión, que es cortar el prepucio, mutilar del todo, ¿no? Los llamamos acosadores tábanos. Acosadores tábanos. Estaban allí todo el tiempo y la lucha contra ella era importante. Podemos entender la razón de las palabras tan duras que tenía contra ellos, ¿no? Tenía amor y quizá oraba por ellos, pero también les replicaba directamente, ¿no? Y en este pequeño ejemplo se desahoga un poquito con ellos, ¿no? Les llama unos intrusos, estos falsos hermanos que se infiltraron entre nosotros con la intención de arrebatarnos la libertad que tenemos como cristianos y hacer de nosotros unos esclavos. Ese era el principio de la libertad, que para él era irrenunciable, ¿no? Tal vez, no sabemos, pero tal vez se infiltraron y se colaron en las mismas charlas que Pablo tuvo con los demás apóstoles. Seguro intentaron sembrar cizaña. La cizaña, sembrar cizaña, es ocasionar disensiones o lanzar noticias que inquieten a los que estaban tranquilos y enemisten a los enemigos. Con este tema, en la iglesia primitiva, quería realmente denunciar toda esta cizaña, ¿no? E insistían estos falsos hermanos que debía circuncidarse Tito. Y sabemos, por su eslogan, que relata Lucas en Hechos 15, versículo 1, el eslogan,
Para ellos, la obligación de la circuncisión formaba parte de su programa de judaizantes. Y lo cito en Lucas, en Hechos 15:1, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estaba claro, por lo menos, ¿no? Pablo había entendido perfectamente lo que estaba en juego, la verdad del Evangelio, la libertad cristiana, no la esclavitud del legalismo de los judaizantes. No es que la ley sea mala, pero el legalismo es malo, la ley es buena, es pura y santa, ¿no? Pero fue cumplida en Cristo. Vemos aquí la firmeza de Pablo. Pablo es, en este punto, muy tajante. El cristiano ha sido liberado de la ley en el sentido que es aceptado por Dios únicamente por la gracia de Dios que se fundamente en la muerte sustitutoria de Jesucristo recibida por fe. Introducir de nuevo las obras de la ley y hacer que nuestra aceptación dependa de nuestra obediencia a sus estatutos sería desclavar esclavo a alguien que había sido declarado libre para siempre. Tonto, ¿no? Es tonto. Tito era una prueba de este principio. Creía en Jesús y era salvo. Y era un gentil incircunciso, pero también un cristiano convertido. Y no tenía por qué ser circuncidado. Pablo fue muy firme porque estaba mucho en juego en este momento, ¿no? Nada menos que la verdad del Evangelio. Vemos en el versículo 5 también que a toda costa Pablo insistía en este punto. Dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, mas ni por un instante me doblegué a sus pretensiones, que querían que Tito fuera circuncidado. En català, ni per un instant no vam cedir ni ens vam subjectar. Las palabras son muy fuertes, de cómo someterse a un maestro. Se puede hacer concesiones, sí, pero a los hermanos débiles en la fe, no a unos falsos hermanos. No es inferior a los 12, es lo que quería mostrar. Quizá cuando lo lees la primera vez te da la impresión de que, qué fanfarrón este Pablo. No, quería rectificar un desequilibrio de los judaizantes en detrimento suyo. Es decir, alababan, exaltaban, ensalzaban a los 12 de Jerusalén y a él, este no vale nada, es que no sabe, bueno, le hablaban, le decían de todo, ¿no? Así que Pablo emplea expresiones indirectas para describir los líderes de la Iglesia Madre. Los que tenían cierta reputación, hablaban de los 12, ¿no? Los que tenían reputación de ser algo. Los de reputación, ¿cómo se repite, no? Los que eran considerados como columnas. No es para desprestigiarles ni para rebajarles, no. Es para mostrar que él era igual que ellos. Ojo, cuando Pablo habla de la reputación de los 12 apóstoles, no lo hace en ningún modo de manera peyorativa o despectiva. Quizá puede parecerlo, ¿no? Pero no es así. Eran apóstoles antes que yo, había dicho en el versículo 17 del capítulo 1. Y en el versículo 9 vimos que se identificaban con él como uno más en la misión apostólica, estrechándole la mano, compartían la koinonia, la comunión en el mismo evangelio. Así que rectifica, si usa estos términos era porque los judaizantes exageraban la posición de los apóstoles de Jerusalén en detrimento de la suya. Como lo dice Lightfoot, un comentarista conocido, Pablo rebaja no a los 12, sino las afirmaciones exageradas que hacían los judaizantes hacia ellos. Eso es lo que rebaja. Pablo quiere mostrar que no está sojuzgado, avasallado por la importancia personal que les atribuía a los judaizantes a los 12, ¿no? Así que no malinterpretemos a Pablo, por favor. Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, decía. Dios no hace excepción de personas, pero me entendéis bien, ¿no? No estaba menospreciando a los 12, sino mostrando que él iba a la par. Resultado de las conversas. Pues muy importante. Pregunta, ¿contradijeron el Evangelio de Pablo los 12? No. ¿Hicieron modificaciones, suprimiendo o añadiendo algo? No, doble negación, doble confirmación. No hay dos evangelios,
Nada nuevo me comunicaron, dice el versículo 6. Nada adicional me impusieron. No agregaron nada nuevo. Eso es, no encontraron ningún defecto al Evangelio de Pablo. No intentaron añadir la circuncisión, ni mejorarlo sacando o añadiendo algo. No dijeron a Pablo, tu Evangelio es válido, pero le falta algo, es incompleto. No cambiaron nada de nada en su Evangelio. Además, el tiempo presente, dice, el Evangelio que predico. Es interesante el tiempo. ¿Por qué? Pues como si dijera, el Evangelio que he expuesto a los demás apóstoles es el que sigo predicando, que he predicado desde el principio en Damasco, hace 14 o más años. No ha sido modificado por ellos. Es el mismo que predicaba antes de exponérselo. Es el que os prediqué a los de Galacia, ¿no? Los que recibiste, no le añadí ni le quité nada. Sois vosotros, los Gálatas, que habéis abandonado el Evangelio. Porque el tono de la carta empieza fuerte, ¿eh? Es la primera y la única carta en que no hay ninguna alabanza en el principio, va a saco desde el principio. Segunda confirmación. Los apóstoles nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Y aquí, interesante, utiliza la palabra koinonias, que significa la comunión, ¿eh? O dice, nos tendieron la mano en señal de acuerdo, en señal de comunión. O sea, reconocieron que Pablo había recibido el mismísimo evangelio que ellos. La única diferencia, Pablo recibió el encargo de predicarlo en otro lugar que ellos. Solo el campo de evangelización difería. Nosotros, habla Pablo y Bernabé, fuésemos a los gentiles y ellos, los 12, a la circuncisión. Entonces vemos dos campos de evangelización, un solo evangelio. Y la única petición de los 12 era en cuanto a la solidaridad entre creyentes pobres de Judea por lo de las hambrunas. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual procuré con diligencia hacer. Era una alusión a estos creyentes de Judea castigados por las varias hambrunas de los años 40, ¿no? Y justamente era la razón de la venida, entre otras quizá, de Pablo en este segundo viaje, para traer una colecta de amor de las iglesias del norte, de Antioquía, lo que Lucas relata en Hechos 11. Sabemos por sus cartas, por ejemplo, 2 Corintios 8, que Pablo siguió con esta práctica de un amor concreto. Preciosa manera de sellar esta solidaridad, esta comunión, koinonia, entre creyentes en Cristo, judíos y gentiles, perteneciendo a la única iglesia de Cristo. De hecho, todos los escritos del Nuevo Testamento de los diferentes apóstoles se complementan. Algunos dicen, bueno, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, ¿se acuerdan de Cefas? No. Es verdad, algunos hablan del estilo paulino, el estilo petrino, el estilo juanino, pero hablan del evangelio único, y no debemos de oponerlos unos a los otros. Lo único es que ver los contextos, a quién se dirigían. Por ejemplo, aquí vemos muy claramente que Pablo escribía contra los legalistas. Decía en Jesucristo, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. En cambio, Santiago, el hermano de Jesús, hablaba contra los antinomianos, los que decían la ley no importa. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí, le decía, ¿no? Y vemos que se complementan. Concluyo. El Evangelio es predicado a todos, y eso es realmente algo precioso. A jóvenes, a ancianos, en la China, en África, a los instruidos, a los analfabetos, a los científicos, a los que no lo somos. Si bien su presentación puede variar, su contenido permanece el mismo. Pablo y Pedro tenían un campo de misión diferente, pero predicaban un mismo evangelio. Y en el contexto, es interesante para acabar, quiso Pablo circuncidar a Timoteo. Aquí vemos los principios, ¿no? Los principios, en algunos puntos hay que ser muy firme, en otros podemos hacer compromisos. Pero la circuncisión de Timoteo no es una contradicción. No quiso que se circuncidara a Tito, pero sí en Hechos 16, interesante, después del Concilio de Jerusalén, que puso las cosas claras,
El capítulo 15 empezaba por el eslogan de si no se circuncidan no serán salvos. No. El concilio de Jerusalén dijo que no es verdad esto. Y quiso Pablo, entonces más adelante, que Timoteo, cristiano de madre judía, pero de padre griego, fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y el asunto del eslogan de los judaizantes estaba zanjado en el concilio del capítulo anterior. Así Pablo no cerraba una puerta para evangelizar a los judíos también. Y no era una contradicción con su actitud en la carta a los Gálatas, sino una muestra de la libertad y de la afirmación de Gálatas 6:15 en Jesucristo. Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pablo estaba dispuesto a hacer concesiones por motivo de conciencia débil de algunos creyentes y aceptó que se circuncidara a Timoteo, su hijo en la fe, por los judíos que había para evangelizarle mejor. Y Pablo podía ser muy tiernos con los hermanos con escrúpulos. Lo vemos en el capítulo 14 del Romano, por ejemplo. Creyentes aún poco maduros en su fe, pero era muy firme y duro en el contexto de los judaizantes, para que la verdad del Evangelio sea mantenida en pro de la libertad y de la sola fide. Y así se opuso tajantemente a que se le exigía a Tito que se circuncide. Acabo con Lutero. El nombre de Lutero, no sé si lo sabíais algunos, en parte viene también del griego eleuterius, que viene de la palabra eleuteros, que significa libre. Y él insistía mucho también. Era realmente un hombre muy especial como Pablo, como Nicky Cruz quizá también, ¿no? Y decía, y cito, con la ayuda de Dios seré más fuerte que todos. Hago mío el proverbio cedo nulli, en el latín, que significa no cederé a nadie en cuanto a las cosas irrenunciables, recordamos. En este campo me regocijo de todo corazón de parecer rebelde y obstinado. El amor cede, el amor todo lo perdona, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En cambio, la fe no cede nunca sobre lo irrenunciable. Y como aplicación personal os dejo esto. Imitad a Pablo, a Lutero, imita a Pablo y saca tu testimonio. No te importa si tú no tienes un testimonio tan grande como el de Pablo, ¿no? Explica lo que te pasó antes, cómo vivías antes, cómo es el que el Señor te encontró, cuál ha sido tu camino de Damasco. Y después explica cómo Cristo ha transformado tu vida y sobre todo con tu propia vida muestra que el Señor vive en tu corazón. Amén.